Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están aquí presentes en lo que siempre quisiste saber. Es un proyecto de intercambio de saberes colectivos que lo realiza la Asociación Mujeres Migrantes en Cataluña en colaboración con la plataforma educativa Plaidea 2.0. Aprovechamos la oportunidad de invitarte a suscribirte para recibir las noticias en nuestro blog mujeresmigrantesbarcelona.com, también en nuestro Twitter, @aumicat, @plaidea2, así como invitarte a unirte a nuestras redes sociales. El tema de hoy. El tema de hoy lo vamos a trabajar sobre pornoviolencia, el aumento del consumo de la pornografía, a cargo de José Luis García, que es doctor en psicología clínica, especialista en sexología y educación sexual. Lleva trabajando 40 años en estas áreas, de la cual ha sido director del Servicio de Orientación Familiar y Educación Sexual, desarrollando tareas de prevención y promoción de la salud sexual, también en investigación, así como en consulta clínica. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ver también que hay unas redes sociales que tiene José Luis, que es el Twitter @josluis70921676, y actualmente tiene fresquito un libro que se puede adquirir por internet, que se llama Sexo, Poder, Religión y Política. Bueno, sin más preámbulos, José Luis, todo tuyo. Muy bien, gracias por la presentación y gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotras. Si puedo contribuir en algo a que la violencia sobre las mujeres y la violencia sexual en particular disminuya, bueno, pues ya sería realmente algo interesante. Yo llevo trabajando muchos años en el área de la sexología, me he dedicado prácticamente toda mi vida profesional a este tema. Tengo una parte clínica, he estado 37 años dedicado a ver todos los días a hombres y mujeres con problemas sexuales en un centro público de salud, dedicado también a la docencia, a la investigación, con numerosos cursos y conferencias en este terreno, a la divulgación. He publicado y publico muchos artículos en periódicos, en revistas, y libros, ya lo ha comentado la presentadora, he publicado 14 libros, hemos hecho muchos vídeos, en fin, materiales educativos que pretenden formar a los padres, a las madres y a los docentes. Tengo la satisfacción de haber recibido 8 premios nacionales por este trabajo. Y últimamente pues estoy un poquito activo en Twitter, también lo mismo, tratando un poco de sensibilizar acerca de los efectos de la pornografía violenta. En el próximo mes publicaré, creo yo, un ambicioso y exhaustivo trabajo que me ha llevado muchos años y se va a traducir en 2 libros, unas 700 páginas, con casi 3.000 referencias bibliográficas. Repito, un análisis de todas las implicaciones económicas, políticas, ideológicas, de salud, de la pornografía y proponiendo un plan educativo tanto en la familia como en la escuela. En este momento estoy muy interesado en este tema, en la formación de las familias. Yo creo que es la única manera de hacer frente a este problema. Y bueno, pues si no lo hacemos así, vamos a tener en los próximos años que contratar a batallones de psicólogos para que atiendan a los numerosos problemas de todo tipo que está generando y que va a generar más el consumo de pornografía, especialmente la violenta, que como todos sabéis es la más habitual en Internet, es gratis, barra libre, a cualquier hora del día y de la noche. Me han pedido los organizadores que os hable de la relación entre la violencia sexual y la pornografía. Y comenzamos, si os parece. Voy a servirme de algunas diapositivas y esta es la primera. Yo os pediría que en unos minutos, un par de minutos, recordarais vuestra propia adolescencia. Acordaros de cuando teníais 10, 12, 14 años. Como sois jóvenes, pues os costará poco, ¿verdad? ¿Qué hacíais vosotras y vosotros
para resolver vuestras dudas, vuestras preocupaciones en lo que respecta a la sexualidad. ¿Con quién hablabais de estos temas? Si lo hacíais con alguien, claro. ¿Con quién os hubiera gustado hablar de forma cariñosa, tranquila, confiada? ¿Os hubiera gustado recibir información explícita, concreta, sobre algunas prácticas sexuales? Pensarlo, pensarlo. Siguiente diapositiva. ¿Qué tal os ha ido vuestra vida sexual y afectiva? Ya sé que es una pregunta muy íntima, pero como no vais a responder, la vais a responder solamente para vosotros, pues no pasa nada. Digo esto porque en mi experiencia clínica, la calidad de vida sexual adulta tiene mucho que ver con la educación sexual recibida. De forma que aquellas personas que han tenido una educación sexual deficiente, inadecuada, es más probable que tengan luego problemas sexuales. Bien, hace muy poco se cumplían 40 años de un artículo que yo publiqué en la prensa local sobre la pornografía. Fijaos, hace 40 años hablar de estos temas en España era absolutamente temerario. Yo, como he sido un poquito temerario siempre en estos temas, lo hacía. Tenía una página quincenal en un periódico y cada 2 semanas escribía un artículo, durante mucho tiempo. Y bueno, este de octubre era sobre la pornografía. Y yo decía, ojo con que la pornografía se esté introduciendo en nuestro estado, en la educación sexual, porque eso va a generar consecuencias graves en la salud sexual. 40 años después he publicado en muchos periódicos y revistas otro artículo, digamos, en conmemoración de este primero, y vengo a decir que lamentablemente mis pronósticos se han cumplido. Hay importantes carencias, importantes efectos en la salud sexual de nuestros jóvenes y nuestros adultos. En las últimas décadas, el incremento progresivo de los riesgos de salud, embarazos no deseados, aborto, infecciones sexuales, es una constante en todos los países, pero en especial en España estamos a la cabeza de Europa en abortos. Por ejemplo, estamos en torno a los 90.000 al año, que es una barbaridad, pero bueno, hemos estado en 115.000, digamos que hemos bajado 25.000. Pero también hay otros riesgos, aparte del embarazo no deseado, del aborto, de las infecciones sexuales, hay otros muchos riesgos que yo denomino psicosexuales y de género. Siguiente, por favor. Los psicosexuales tendrían que ver con experiencias sexuales negativas, forzadas, frustrantes, violentas, disfunciones sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, conductas sexuales parafílicas, es decir, trastornos sexuales graves, y consumo de pornografía, que como sabemos en España, ya comienzan los chavales a consumirla a partir de los 6 años, 6, 8 años. Y esto tiene efectos muy importantes en la salud. Siguiente. Uno de los vídeos más vistos en Internet es una violación en grupo en un colegio. Es terrible constatar que los vídeos más vistos en Internet son los más agresivos, los más violentos. La Fiscalía Española este mismo año habla de un aumento del 40% de los delitos de violencia sexual en menores. De menores a menores. La película Guapis, no sé si la habéis visto, plantea este problema de una forma muy interesante. Pues si tenéis oportunidad de verla. Siguiente. Hay también riesgos de género que tienen que ver con las relaciones de poder, con el machismo, maltratos diferentes, intercambio de fotos, sexting, acoso sexual a partir de fotos, abusos sexuales, agresiones sexuales. Todo esto que estamos viendo tiene que ver con el consumo de porno. Por tanto, nuestros jóvenes actualmente están expuestos a vivir muchos riesgos y que estos riesgos tienen costes en la salud y que en algunos casos pueden hipotecar su vida y su futuro.
Yo entiendo y pienso que estos costes, no todos, ni en todas las personas, pero estos costes podrían evitarse, podrían prevenirse con programas adecuados de educación sexual. Internet es un invento maravilloso. Estamos hablando ahora a través de un dispositivo y en tiempo real nos podemos comunicar. Eso es un avance espectacular. Por tanto, es algo maravilloso. Tenemos que estar contentos de haber hecho ese avance. Sin embargo, también tiene importantes riesgos. En el tema que nos ocupa, es una fuente de información sexual. Nuestros chicos y chicas acuden a Internet buscando información sexual y, claro, se topan con el porno. Y también, además de la información, aprenden a comportarse de forma como la película, como los vídeos que ven, esos modelos que ofrecen ellos, los siguen, los tratan de emular. Y también Internet ha permitido, por el anonimato, pues mucha más facilidad para establecer relaciones de todo tipo, sean o no, digamos, controladas. No sé si los que me estáis viendo, las que me estáis viendo, tenéis hijos, pero en cualquier caso tendréis sobrinos, nietos, y os tengo que decir dos cosas. Primero, que tus hijos y tus hijas, más los chicos, ven porno. Te guste a ti o no te guste, estés de acuerdo o no, eso va a ocurrir sí. Segundo, tienes que hablar con ellos de este tema, sí o sí. Si no lo haces tú, alguien lo va a hacer por ti, te guste o no te guste. Piensa en lo que te pasó a ti cuando tenías 10, 12, 14 años y por eso te hice la primera pregunta al comenzar. Piensa, ¿qué hubieras deseado tú y qué te ocurrió? Porque lo que ocurría hace 15, 20, 30 años no tiene nada que ver con lo que ocurre ahora. Yo cuando era chaval veía pornografía, pero veía revistas usadas, grasientas, veía excepcionalmente algún vídeo, pero sobre todo pues el Playboy, la Interview, etc. Ahora es otro mundo, ahora es otro mundo. Cualquier chaval tiene acceso a millones de páginas web con millones de vídeos a su disposición todos los días, a cualquier hora. Y una de las ideas que ya adelanto es que la pornografía va a incrementar la probabilidad de cometer agresiones sexuales. Ahora vamos a posponer un poquito las diapositivas y voy a hablar porque, como decía antes, a los 16 años la mayoría de los chicos y de las chicas menos, pero sabemos que en otros países, por ejemplo en Suecia, ya prácticamente van a la par. ¿Y qué pasa? Pues que antes de darse un beso, antes de una cita, antes de iniciar un proceso de seducción, un niño ya ha visto cientos de películas sobre agresiones sexuales. Esto, repito, tiene grandes consecuencias y los medios de comunicación pues todos los días nos informan y nos atragantan el desayuno, porque todos los días es igual, de noticias, de abusos que tienen que ver con el sexo y lo más frecuente es de agresiones de hombres hacia mujeres. A través de la historia, la violencia y la sexualidad han ido muy unidas, lamentablemente. Incluso en España había películas sexuales que se ponían entre rombos, igual que a las de violencia. De forma que las películas de violencia y las películas sexuales tenían la misma clasificación. Internet lo que ha hecho, en mi opinión, ha sido potenciar esa unión. ¿Qué responsabilidad tiene la pornografía? Pues ya lo hemos dicho. Parece que, especialmente la violencia, es un factor muy importante. ¿El hombre es un lobo para el hombre? Muchas especies de animales tienen conductas violentas.
pero estas suelen ser adaptativas y funcionales. Es decir, si un alemán está comiendo y viene otro animal, pues hay una pelea, claro. Pero la conducta sexual en general, y salvo algunas especies, no suelen ser violentos, ni obligan ni imponen una conducta sexual. En la especie humana, lamentablemente, cualquier persona, en principio, podría cometer un acto violento. Bastaría con justificarlo como algo legítimo. Y claro, como hay hombres que se consideran superiores a las mujeres, se creen con el derecho de agredirlas, abusar, violar, prostitución. Lo hago porque puedo hacerlo. Ha habido una historia de abusos, ha habido muy pocas denuncias, hay una importante impunidad. El hecho de que también los agresores sean cercanos a las víctimas, pues hace que esto se complejifique. Hay también otras agresiones por venganza, ¿no? Tomarse la justicia por la mano, ¿no? Pero esta idea del mal uso del poder para ejercer la violencia es importante que la tengamos en cuenta. Yo creo que el machismo provoca destrozos en las mujeres, también en los hombres. Eso también hay que decirlo. Yo he publicado algunos artículos, un poquito polémicos, sobre esto, pero también a los hombres. El machismo nos perjudica enormemente y mientras los hombres no reconozcamos esto, yo creo que vamos a avanzar poco. Pero lo cierto es que, claro, los hombres son mucho más violentos que las mujeres y que hay un grupo importante de hombres que ejercen esa violencia contra las mujeres en el campo sexual también. Pero bueno, hay más factores. Siguiente diapositiva. Para entender por qué hay una agresión sexual, habría que intentar buscar un modelo multifactorial. Hay muchos artículos, libros que han tratado de averiguar esto, hay algunos muy interesantes, pero yo creo que la idea de modelo multifactorial es la más adecuada. Hay muchos factores que contribuyen, no hay uno solo. La pornografía es uno de ellos, yo creo que es muy importante, pero hay otros muchos factores que hacen que sea posible o sea más factible un abuso sexual, una agresión sexual. Vamos a verlos por separado y un poquito despacio. Primero, el entorno mundial y cultural de violencia. Es un elemento estructural. Si hay violencia en el mundo, en las calles, en muchos ámbitos de la vida cotidiana, esto también va a impregnar las relaciones entre hombres y mujeres y se va a trasladar a sus casas y a sus camas. Las desigualdades existentes en la sociedad harán que la violencia se cele más o más intensamente con los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Por ejemplo, la pornografía y la prostitución, sobre todo la prostitución, se nutre de mujeres pobres y jóvenes. Esto no justifica en modo alguno la agresión sexual, claro, pero yo creo que mientras vivamos en un entorno donde hay violencia y donde hay desigualdad, habrá violencia sexual. La violencia engendra violencia y las personas más vulnerables son las que más van a sufrir esas consecuencias. El segundo factor es el modelo social y económico cultural que tenemos, es un neoliberalismo feroz, que propone un consumo exacerbado, oferta y demanda, el mercado es el que manda, y la obtención de beneficios. Este modelo promueve grandes desigualdades entre hombres y mujeres, grandes. En los países pobres todavía mucho más. En los países desarrollados estas brechas se van poco a poco aminorando por leyes y por avances, afortunadamente. Esto en zonas especialmente vulnerables, por ejemplo, guerra, catástrofes naturales o crisis económica, pues lo que hace es potenciarse. Yo he leído algunos informes, por ejemplo, de mujeres africanas en su tránsito a Europa, todos los países que tienen que recorrer y desde luego son violadas en algunos de ellos y a veces y en ocasiones varias veces. La prostitución, la trata, la gestación subrogada, los maltratos hacia las mujeres
son ejemplos claros de estas desigualdades entre los dos sexos. Como la balanza está desequilibrada hacia el varón, pues ese es él el que ha detentado el poder y el control durante siglos. Claro que el poder produce privilegios, genera privilegios y prebendas, y esto es muy difícil de compartir, y mucho menos perder. Y el que tiene poder tiene más sexo, siempre ha sido así, tiene más oportunidades de tener sexo. ¿Por qué? Porque puede comprar la libertad de quienes no tienen opción de decidir. La prostitución es un ejemplo claro de ello. Este modelo neoliberal promueve un uso descarnado y maquiavélico del sexo como elemento asociado al consumo. La pornografía es un ejemplo de ello, también la prostitución. Y este modelo se basa y se perpetúa en la desigualdad. Por tanto, mientras existan esas desigualdades entre hombres y mujeres, pues vamos a tener abusos y agresiones contra la gente o las personas más desfavorecidas. Y el tercer elemento que quería proponeros para analizar es el contexto cultural de valores y de actitudes machistas. Las actitudes y las creencias son un elemento fundamental en la agresión. Ya hemos dicho antes que basta para que un hombre piensa que tiene derecho para que lo haga, ¿no? El sexo es esencialmente biológico, pero también es psicosocial. El componente cultural es muy importante y se ha ido adhiriendo a la sexualidad a lo largo de los tiempos. De tal forma que las implicaciones políticas, ideológicas, han ido condicionando la propia sexualidad. Estos valores, estos significados dominantes, se vuelcan en los recién nacidos. Cuando un niño y una niña nacen, esa mochila se vuelca en ellos. A partir del momento en que sale al exterior y el matrón, la matrona, el médico, la médica, le mira a la entrepierna y dice, niño, niña, empieza un proceso de diferenciación y de educación diferente. Luego pues en casa, en la escuela, en la calle, en la televisión, reforzamos y reproducimos estos valores y comprobamos pues, que los menores y jóvenes tienen comportamientos violentos en sus relaciones de pareja. Esto, repito, lo dicen los informes de la Fiscalía, los informes del Instituto Nacional de Estadística, en fin, es un hecho conocido. Existen también muchos mitos y creencias en esa sociedad, en esa cultura, a veces con soporte legal, y que están presentes en el imaginario cultural de nuestra sociedad, sobre las agresiones sexuales, sobre los protagonistas, las víctimas, los agresores, y también en las instituciones y los servicios públicos de justicia, de seguridad, policía, están. De tal forma que estas ideas juegan un papel muy destacado en crear o favorecer un escenario donde se justificarían las agresiones. Por ejemplo, algunos de estos mitos muy conocidos es que la chica no había hecho la resistencia suficiente, pues que ella es responsable porque iba provocando, llevaba bragas rojas. Hace poco en Perú salió una sentencia y que parece que el hecho de que la chica llevara unas bragas rojas ya iba pidiendo que la violaran, porque estaba drogada o borracha. Es otro asunto muy interesante porque es un recurso muy deleznable. Es decir, si se emborracha ya no va a recordar, no va a poder denunciar. Es un elemento de impunidad muy claro. O, por ejemplo, también el pensar que si lo va a denunciar no lo van a creer, ¿no? O que va a pasar un trámite engorroso y que tiene que revivir, en fin. Todo esto hace que también la impunidad pues, se perpetúe, ¿no? Estos mitos son muy destructivos y tienen efectos muy perversos. Hacen que la víctima se culpe de lo ocurrido. Pena marinera, ¿eh? O sea, encima de ser agredida, ella tiene la culpa. Reviviendo pues, todos los acontecimientos traumáticos
y a sabiendas de que el agresor sigue impune y que probablemente esté haciendo lo mismo con otra. Por tanto, conocer estos mitos será muy interesante para poder combatirlos y desmontarlos. Y seguramente la educación es el único recurso que tenemos para ello, para combatir estos mitos. La ley es importante, la cárcel es importante, pero sin educación no vamos a cambiar realmente. El cuarto punto que me gustaría mencionar es que vivimos en una sociedad hipersexualizada, en particular con las mujeres y las niñas. El sexo se utiliza como un envoltorio erótico. Los anuncios y la publicidad es una prueba de ello. Hay anuncios, por ejemplo, os recuerdo, era uno de Dolce & Gabbana, que es una colonia, donde un chico espectacular, súper guapo, súper atractivo, se tira de un acantilado a riesgo de romperse la cabeza, un acantilado altísimo, porque allí en el agua, en un barquito pequeño, está una chica espectacular, súper guapa, deseosa de encontrarse con él, ¿no? Y bueno, eso sirve para anunciar una colonia, ¿no? No he visto yo ninguna mujer de 50 años en chándal, o a un hombre de 50 años en chándal anunciando una colonia de estas que valen 100 euros el botecito pequeño. La normalización de la pornografía es otro elemento de esta sociedad. Una sociedad que está creando nuevos paradigmas sexuales y que desde luego no tiene que ver con la sociedad de hace 30 años. Por ejemplo, también letras agresivas de canciones. Hay letras terribles, terribles, canto a la violencia, y que están ofreciéndonos permanentemente una visión de la sexualidad pues banal, fisiológica, obligatoria, donde no haya afecto, respeto, empatía. Bueno, esta es la sociedad que también nos toca vivir y que nuestros chicos y nuestras chicas están viendo todos los días en los anuncios de televisión, en las revistas, en Internet. El quinto factor que yo quería comentar con vosotros es que existen rasgos de personalidad pro-violencia. Es decir, parece que hay factores preexistentes en la violencia sexual. Una personalidad desinhibida, agresiva, poco empática, parece que puede favorecer el que haya o no haya agresiones y agresiones sexuales. La ausencia de empatía ha sido mencionada por muchos artículos y muchos trabajos. Si yo no valoro, no tengo en cuenta, no me pongo en el lugar de la persona, de la víctima, y sé su sufrimiento, difícilmente puedo entender esto. El consumo de alcohol y de sustancias estimulantes también es otro factor de riesgo. Por ejemplo, en algunos grupos universitarios sabemos que este elemento es muy importante. Las creencias y actitudes sociales favorables a las agresiones sexuales también tienen que ver, claro, con esa personalidad, ¿no? Son sujetos que persiguen la inseguridad y la dependencia de la víctima, que viven la pérdida de poder como una amenaza, que tratan de aislar a la víctima, que suelen ser encantadores, persuasivos y seductores al comienzo de la relación, que dan una imagen exterior fuera de casa fabulosa, que puede incluso justificar su conducta y restarle importancia, o no asumir su responsabilidad y trasladársela a la víctima. Manipulan a los profesionales, manipulan a los hijos, chantajean con el patrimonio familiar. Son tipos de personalidad muy característicos que tienen que ver también con la violencia. El sexto factor que yo quería comentar es una biografía personal significativa. Y sabemos, por ejemplo, que hay familias desestructuradas que tienen poco control con la educación de sus hijos, que no hay educación sexual. Las amistades también son importantes. La pandilla es un elemento muy importante también en el aprendizaje de esas creencias. Haber sido víctima, en la biografía personal, haber sido víctima
o vivir en un entorno violento, también tiene, hay que considerarlo. Una valoración negativa de experiencias previas con mujeres, si un chico, un hombre ha sido abandonado, lo han dejado, pues a lo mejor esas experiencias crean en ellos un elemento que puede incrementar también la probabilidad de cometer una agresión sexual. El consumo de alcohol de las víctimas también es otra variable interesante a considerar. Idealizar las conductas violentas en base a la idea del amor romántico. Los celos parece que serían, digamos, normales. Eso de quien bien te quiere te hará llorar es inaceptable, todo lo contrario. Quien bien te quiere nunca te hará llorar. Otros factores como las dinámicas de poder, las formas de gestionar ese poder. En una relación de pareja, siempre que haya dos personas, ya hay una relación de poder. Y el problema es cómo se gestiona ese poder y quién lo detenta. Hay unas dinámicas, repito, en cualquier relación que haya más de dos personas, ya hay que tener una cierta habilidad para manejar ese poder. Porque si no, eso se desequilibra y uno puede mal usar ese poder. La pobreza, la enfermedad, también pueden ser elementos a considerar, ¿no? Mujeres, por ejemplo, que igual se emparejan con hombres especialmente canallas, que digo aquí, pensando que van a curarles y que van a sacarles de su problema, pero luego rompen esa pareja y vuelven a buscar otro similar, ¿no? Y por supuesto, también hay que citar pues, esta respuesta institucional, las leyes, el sistema judicial, policial, que es determinante para denunciar, ¿no? Y para la impunidad, es determinante. Y finalmente me gustaría señalar, lo he puesto en último lugar, el consumo de pornografía. Y especialmente el consumo de pornografía violenta, que es un factor que junto a los anteriores o junto a algunos de los anteriores puede ser determinante para incrementar la violencia sexual. Muchos estudios y muy interesantes sugieren que aquellas personas que consumen pornografía más frecuentemente de este tipo, la violenta, pueden tener una mayor probabilidad de tener actitudes favorables a la agresión sexual y de llevar a cabo conductas agresivas, en comparación con las personas que han visto menos pornografía o no violenta. Desde luego, las relaciones parecen ser significativas. Por tanto, la primera reflexión que ya os transmito es que el consumo de pornografía, especialmente si es violenta, con rasgos de personalidad pro-violencia, en un entorno violento, incrementa el riesgo de ejercer la violencia. ¿Qué tipo de vídeos porno ven nuestros jóvenes? La mayoría de ellos con dosis de violencia. Hay muchos estudios que han medido el número de imágenes que aparecen en la película y bueno, tenemos desde azotes, asfixia, felaciones duras con vómitos y arcadas, tirar de los pelos, insulto, escupir, eso lo más normal. Luego tenemos vídeos de tortura. Yo he visto vídeos de tortura abiertos, y si lo he visto yo, lo puede ver cualquier persona. Vi uno realmente impactante, que era una chica joven, aniñada, como tantas otras que aparecen en las películas porno violentas, atada, amordazada, y una máquina la estaba penetrando, una máquina, mientras un hombre le echaba cera hirviendo, entre otras lindeces y cosas. Esta chica había sido secuestrada, había sido violada, esas violaciones habían sido grabadas y se habían subido a internet. Se embarazó, la obligaron a abortar y uno de los vídeos lo vieron sus compañeros de clase, que por supuesto lo compartieron todos, y su madre se enteró de todo eso, de su hija que había desaparecido, que había sido secuestrada.
Bueno, pues este vídeo fue uno de los más vistos en Internet y es terrible, es terrible. Hay demasiada violencia sexual en las películas. No tiene ningún sentido. Yo llevo muchos años tratando de buscar algún tipo de explicación y no la encuentro. La única que hay es los beneficios económicos que reporta a quienes las producen y que necesitan hacer más películas para darle a los adictos cada vez películas más violentas y más duras. Pero es inaceptable la agresión sexual que hay en las películas. Y es inaceptable que esos vídeos son los que ven nuestros chicos y nuestras chicas. Repito, la sexualidad y la violencia son incompatibles, a pesar de que haya mucha gente que trata de unirlos. Ya sé, a mí me dicen que soy un incauto, que la sociedad es violenta y que no se puede hacer nada. Bueno, yo sé que es muy difícil, pero tengo que decirlo. No hay ninguna razón psicológica, sexológica, ni ética que justifique el que haya películas donde un hombre agrede sexualmente a una mujer y eso le excita al hombre y a la mujer, al menos aparentemente en la película, pero lo más grave es que eso excita a quien ve esa película. Está muy excitado el que está viendo y se masturba y obtiene placer. Este enganche, en nuestro centro de recompensa, en nuestro cerebro tenemos un centro de recompensa que es el que gestiona todo lo que tiene que ver con los aspectos agradables, placenteros de nuestra vida, la comida, el sexo, etc. Y esto, claro, esto se repite, porque es muy placentero, se repite. Luego veremos más en detalle. Hay otro tipo de películas eróticas que, bueno, no tienen nada que ver con estas. Yo creo que cualquier representación artística, sea audiovisual o no, que considere la sexualidad como una dimensión amorosa, saludable, divertida, tierna y placentera, tiene todo el sentido cuando se da en un entorno de deseo, de acuerdo mutuo, de afecto, de respeto, de libertad, de corresponsabilidad en el placer del otro. Bueno, pues todo esto siempre va a ser un estímulo adecuado y deseable si así se quiere y se decide en libertad. Los estímulos sexuales siempre han existido. El deseo sexual, más tarde o más temprano, requiere estímulos sexuales. Hay parejas que se ven los sábados, por ejemplo, una película erótica. Estupendo, no pasa nada, está muy bien. Esto ocurre y ocurrirá. El problema es que hay estímulos sexuales que son inaceptables. La pornografía nos ofrece un modelo de hombre, que a mí me da vergüenza, un modelo de mujer lamentable y un modelo de relaciones sexuales también lamentable. Es un modelo pobre, raquítico, frío, fisiológico, una especie de gimnasia sexual, de posturas reducida al coito bucal, anal y vaginal, alternativamente, sin solución de continuidad, sin ninguna medida de protección y, por tanto, mucho riesgo de contagio sexual. Y todo esto encaminado a que el varón eyacule en la cara de la mujer, en la boca, y la mujer pues mire a la cámara diciendo pues que todo muy bien y que el chico está pues feliz de haber eyaculado. Por tanto, la pornografía no es neutra. Tiene ideología, transmite valores, actitudes y propone comportamientos. Claro, aquí neutro no hay nada. Está hecha para los hombres y para el placer de los hombres. El pene y la eyaculación son los protagonistas. La mujer está a disposición del varón, sometida, para darle placer, a una costa de ser agredida. Muchos vídeos porno proponen que a la mujer le gusta ser agredida y que disfruta con ello. Esto es un efecto perverso donde los haya, porque el porno nos viene a decir que no hay agresión sexual, que a la mujer le gusta y consiente. ¿No veis
esas películas que les pagan a las mujeres por hacerlo. Es ficción, es su trabajo, nos dicen algunos. Y hay géneros y subgéneros a millones, a millones. ¿Y qué ocurre? Pues que los chicos y las chicas jóvenes de ahora usan ese modelo como su manual de instrucciones. ¿Y qué pasa? Pues que tratan de ponerlo en práctica a la primera oportunidad. ¿Y qué hacen? Pues el chico trata de penetrarla analmente a su chica, a una chica de 12, 13, 14 años, y es un desastre, claro, porque es doloroso, puede haber agresiones, de hecho hay lesiones anales en chicas que se prestan pensando que eso es lo normal, porque la chica que lo hace en la película le gusta mucho y el chico está encantado, por tanto yo, si mi novio me lo pide, yo tengo que hacerlo. Este es uno de los elementos que a mí más me preocupa y que está cambiando las actitudes y las conductas sexuales en nuestros jóvenes y también incluso su estética corporal, desde arreglarse los labios, la vulva, por supuesto, afeitarse todo el pubis, piercing, tatuajes, que siguen algunos actores y actrices porno. Por tanto, el porno nos propone un modelo de agresión sexual que no solo excita al actor y a la actriz, sino a los que lo ven. Porque el porno está hecho para excitar, no tiene otra función. Las películas sexuales, las películas pornográficas y sexuales están hechas para excitar. Lo tienen fácil porque el deseo sexual y el sexo está en todas las personas y el interés está en todas las personas. Con lo cual es muy fácil. Y además el sexo le interesa a la mayoría de las personas. Por esta razón que acabo de explicar, vengo proponiendo en los últimos años un modelo que yo llamo niños y niñas pornográficas y que está teniendo una gran acogida, afortunadamente. Y bueno, ¿qué es una generación de niños y de niñas pornográficos? Pues bien, en base a mi experiencia profesional, a los conocimientos que he podido adquirir investigando, especialmente en esos libros que os he dicho al principio, que estoy a punto de publicar, y una reflexión sobre este problema, propongo a modo de hipótesis, es una propuesta a modo de hipótesis, una generación de niños pornográficos. Primero, es una generación que se compone de chicos y de chicas que serán adultos, que han aprendido sexo fundamentalmente, como acabo de explicar, en esas películas que tienen a su alcance todos los días de forma gratuita, a cualquier hora, sin una educación sexual que haga contrapeso a eso que han aprendido en las películas, que ponga en cuestión esa información, que pongan, digamos, en crítica ese modelo, y que se lo han creído. Y por tanto, ellos piensan que es lo que se espera de ellos y de ellas cuando tengan relaciones sexuales. Esto es un hecho generalizado. Antes de los 16 años, casi todos los chicos han visto porno. Las chicas menos, en España por lo menos, pero en otros países como Suecia, Australia, prácticamente ya van a la misma. Voy a poner esto que se me ha puesto. La batería se está agotando. Un segundito, ¿eh? Bueno, podemos ver. Ya está, se me había ido el enchufe del ordenador. Disculpad. Es un hecho, por tanto, generalizado que chicos y chicas consumen, mucho más los chicos, pero que eso es probable que vaya cambiando. Y fijaos hasta qué punto es esto así, que algunos investigadores plantean un problema a la hora de investigar. No encuentran grupos de chavales que no hayan visto porno. Entonces, no pueden hacer dos grupos, uno que ha visto y otro que no ha visto para luego compararlos. No hay. Todo el mundo ha visto porno. Segundo, es muy probable que estos chicos que están viendo ese porno, que tratan de aplicarlo, sean muy precoces sexualmente, que sean muy activos sexualmente y por tanto promiscuos,
que traten de imponer a una chica lo que han visto en las películas, es decir, el coito oral, anal y vaginal, sin ningún tipo de higiene y con el riesgo de contagiarse. 3, que sean agresivos en esas primeras relaciones sexuales y como tienen todas las papeletas de que sean frustrantes, porque lo que ven en la película no es real en la vida cotidiana, eso no se encuentra en la vida cotidiana, pues es frecuente que más tarde o más temprano vayan a la prostitución porque allí, con la pandilla, que forman un grupo que a su vez se refuerza, allí pueden hacer lo que han visto en los vídeos, que le gustan tanto y le excitan tanto. ¿Por qué? Pues porque pueden desear lo que quieran a mujeres jóvenes y pobres que vienen de otros países a ganarse unos euros, que han venido engañadas generalmente y que están dispuestas a hacer lo que sea para pagar la deuda que tienen por haber venido. Un joven de 17 años nos decía, ir de putas es muy fácil, no tiene riesgos de rechazo, es económico. Ahora con el COVID, además, los precios han bajado mucho, comparado con una cena con una potencial novia. Además, con la puta, así me decía, puedes hacer y pedir lo que quieras, todo lo que has visto en el porno, sin problemas, por unos cuantos euros. Con mi novia no puedo hacerlo. Este es el asunto que algunos chavales están ahora viviendo, porque no pueden pedirle a su novia lo que le gustaría, porque a lo mejor la chica no quiere, o porque si quiere las consecuencias pueden ser muy, muy desagradables. El cuarto punto es que yo creo que tienen una elevada probabilidad de ser adictos al porno, incluso padecer alteraciones cerebrales y en esas circunstancias es probable que sufran alguna disfunción sexual. Si viven en pareja, más tarde o más temprano, la compañera va a plantear un conflicto. Oye, ¿qué pasa contigo? Que no tenemos relaciones, que no me deseas, que no... ¿Por qué estás tanto tiempo en el ordenador? La adicción al porno y las disfunciones sexuales son dos de los aspectos más estudiados, más reconocidos y que cientos de estudios sugieren como asociación al consumo de películas pornográficas, especialmente las violentas. No hay muchas dudas. Es más, nos vienen a decir que la adicción al porno es similar, el patrón es similar fisiológicamente y conductualmente que la adicción al tabaco, a las drogas, a los videojuegos o al alcohol. Con la diferencia, fijaos qué interesante, que el refuerzo del placer sexual es muy adictivo y solamente lo tiene la pornografía. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la supervivencia de la especie. En este centro de recompensa, cuando hay un placer sexual, la dopamina se libera en cantidades ingentes y va a querer más y va a necesitar más películas, más tiempo y más fuertes. Más fuertes. Este es el patrón habitual de cualquier adicto y especialmente del adicto a la pornografía. Los adolescentes, sabemos también, tienen un mayor riesgo de adicción ya que su cerebro se está haciendo, se está desarrollando todavía y su centro de recompensa es capaz de responder entre 2 y 4 veces de forma más intensa que el de un adulto, liberando más cantidades de dopamina y otras proteínas como por ejemplo la delta fosB o la CREP. Quinto, en este contexto, los chavales, los jóvenes adultos, van a evitar las relaciones con su pareja, porque están acostumbrados a masturbarse. Y es con esa masturbación y esas películas donde consiguen ese nivel de excitación sexual que no consiguen en otro sitio. Por tanto, entramos ahí de lleno en un problema de relación de pareja importante. Con toda probabilidad de seguir así, el joven va a seguir buscando más porno y más duro, más especial. Y esto va a provocar que se aleje más de su pareja, de su familia, de sus amigos
y entremos en una dinámica de aislamiento, etc. Es de esperar también que sus actitudes sexuales sean misóginas y permisivas con la agresión sexual. Incluso estos chicos van a comprender y tolerar estas agresiones. Sabemos, por ejemplo, hay estudios muy bonitos que sabemos que estos chicos, si están viendo una agresión sexual, no van a intervenir o la van a justificar. Por ello, estos chicos con toda probabilidad van a sufrir en su vida, ellos y su familia, y si tienen pareja, su pareja, y también sabemos que esto va a afectar a los estratos más vulnerables. Es, repito, una propuesta de cara a que la trabajemos educativamente en la formación de familias y profesionales. Esto es lo que venimos haciendo desde hace muchos años. Y ponemos el foco en los chicos, y hablamos de niños pornográficos, porque son los responsables, en su inmensa mayoría, de las agresiones sexuales a mujeres y consumen más porno. Por tanto, no hay que perder de vista este punto. Lo cierto es que también las chicas se van acercando a este modelo, están consumiendo porno y tratan de parecerse a los chicos en estas y otras manifestaciones afectivas. Por ejemplo, el típico ligue de la noche, el ligue del primer día, el polvo del primer día, ¿no? Esto es muy típico de los chavales, es la búsqueda de los chavales, de muchos de ellos es esta, y las chicas se están enganchando a esto. De forma que ellas luego esperan una segunda cita, porque se enganchan afectivamente, y los chicos no, Por tanto, este es otro problema que también me gustaría señalar. Y en cualquier caso, el hecho de que las chicas consuman menos porno, lo que ocurre es que ellos se comen el marrón de que ellos consuman. Y esto es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Lesiones anales, sometimiento, presiones, imposición de conductas que no desean. Es decir, el humo del tabaco afecta también al que está alrededor. Pues lo mismo, aunque las chicas no consuman mucho, o no como los chicos, sufren las consecuencias de que ellos sí consuman. En Suecia, por ejemplo, fijaos, el 96% de los chavales consume porno y el 55% de las chicas, antes de los 16 años. Vamos seguramente en esa dirección. Y también estos chicos, niños y niñas pornográficos, lo son porque no tienen educación sexual y esa ausencia de educación sexual les obliga a buscar información en Internet, a buscar conocimientos, y habrá páginas estupendas, pero también hay otras muchas páginas que son bastante inadecuadas. Y más tarde o más temprano, todos los niños, repito, todos los niños que están en Internet navegando, más tarde o más temprano se van a topar con el porno. ¿Por qué? Porque la industria del porno es muy poderosa y el algoritmo va a toparse con él, va a buscar donde hay jóvenes y va a buscar las plataformas, las aplicaciones, los videojuegos, donde hay jóvenes. Y van a... Fijaos, hace poco me comentaba un chaval que estaba jugando una partida de Fortnite con una actriz porno. Las actrices porno se ofrecen a jugar con los chavales. Imaginaos los premios que pueden ser, ¿no? Hay estudios que indican que a ellas no les gusta lo que ven, pero que lo ven con él porque a él le gusta, porque él quiere, para evitar que se enfade y someter un poco lo que él le proponga. Por tanto, ya veis ahí que hay otras variables psicológicas. Si vemos que es una chica, por ejemplo, con problemas de sobrepeso, con algún complejo de inferioridad, con baja autoestima, es mucho más vulnerable. Por tanto, estas películas son el paradigma del dominio del hombre sobre la mujer y que enseña a los menores y a los jóvenes el modo y la manera de cómo la chica debe plegarse a los deseos del varón, porque es el que manda, ¿no? Ella debe someterse, porque además de ser mujer, en el fondo disfruta con ello. Y algunos lo llevan a la práctica.
Por tanto, estas son algunas de las posibles consecuencias del consumo de películas porno. La idea de que la violencia sexual excita y gusta a los varones, sino también a las mujeres, es realmente terrible, terrible. Siguiente diapositiva. Desde el punto de vista psicológico, sexológico y ético, ya lo he dicho antes, es inaceptable que una persona se excite y obtenga placer masturbándose viendo cómo un hombre pega a una mujer. Si un menor es todo lo que ve, con frecuencia, sin educación sexual, yo creo que puede ser una catástrofe emocional para su futuro sexual y afectivo. ¿Qué habría que hacer entonces? ¿Cómo se puede regular esto? Pues yo lo veo muy difícil, prácticamente imposible. Por lo que yo conozco, realmente la industria es muy poderosa y no va a permitir que esto ocurra. Y además, Internet, es muy difícil poner puertas a Internet, muy difícil. Tendría que ser una coordinación de todos los países, cosa poco probable. Pero en fin, ¿vale? Ojalá algún día haya alguna ley que regule esto y que por lo menos ciertas películas sexuales no se puedan exhibir. Como ocurre también en las películas del cine, en las películas que hay una comisión de expertos que califica las películas y da una, bueno, pues en función de la edad, propone. Esto realmente es muy difícil hacerlo en Internet, pero algo de esto habría que pensar, hay que hacer. Por tanto, la alternativa que yo propongo, y que vengo proponiendo desde hace muchos años, es que ya que no podemos hacer gran cosa por regular el porno, por prohibirlo, va a estar con nosotros durante muchos años, ha venido para quedarse, porque en esta sociedad neoliberal da mucho dinero, tiene muchos beneficios y por tanto va a ser muy difícil que esto quite. Hay que capacitar, hay que educar a nuestros chicos y a nuestras chicas para que elijan qué cosas ven, cuánto tiempo ven y seleccionen y que no legitimen las películas violentas. Porque también es fomentar una industria que se nutre de personas vulnerables. Siguiente. Por eso vengo proponiendo que haya unos programas de educación sexual profesionales, científicos, que pueden reducir significativamente el impacto de esas películas. Y programas también de prevención robustos y valientes por parte de las autoridades sanitarias y educativas. Siguiente. Esto es siguiente y tendría que ir desde primaria a la universidad, claro, en todas las etapas educativas. Y de esto, de por qué la educación sexual es un problema y no es una asignatura normalizada, hablo en uno de los libros que decía la presentadora al principio, que habla de sexo, poder, religión y política, donde explico los intereses de la religión y de la política para mantener la cosa como está. Porque lo que ocurre ahora es que hay una educación sexual basada en el silencio y en casa, en las escuelas, y que cada cual se busque la vida como pueda, que cada cual aprenda como pueda. Eso es una forma de educación sexual, que ha existido siempre y que ha estado promovida por ciertos movimientos políticos, religiosos, etc. Por tanto, esta educación que yo propongo que se haga en casa y en las escuelas debe estar basada en la igualdad, es evidente. Si educamos a chicos y chicas de forma distinta, va a ser muy difícil la igualdad real. En la historia y en la vida de muchos agresores sexuales hay carencias educativas relativas al aprendizaje de unos principios éticos. Esto no puede faltar en una educación en casa. No podemos quitar esta parte
de nuestros hijos y nuestras hijas. Sabemos que de aquellos agresores han tenido una carencia aquí. Esto hay que transmitírselo a las futuras generaciones y reeducar a los que no han tenido esa oportunidad. También tenemos que capacitar en nuestros chicos y las chicas, pero también a los chicos, claro, más, que autocontrolen sus impulsos sexuales. Nadie tiene derecho a imponer una conducta sexual a alguien sin su consentimiento. Nadie. No quieras a los demás lo que no quieres para ti. Ponte un poquito en el lugar de la otra persona. Educar, en cuarto lugar, en una ética del mutuo acuerdo para prevenir abusos, acosos, violaciones, engaños, respetando la propiedad y la libertad del otro, de su cuerpo, de su sexualidad y de su intimidad. Esto es sagrado, esto no se puede pisotear, no se puede. Respetar la propiedad del cuerpo de la otra persona, su libertad y su intimidad. Por tanto, hay que hablar de la ética del placer y del bienestar compartido frente al egoísmo. La agresión sexual es un acto egoísta. La ética de la empatía, de sentirse concernido por el bienestar del otro. Los padres y los docentes deben formarse en todo esto. Y parece obvio que un mejor conocimiento de la realidad puede favorecer el diseñar programas educativos pues, mucho más eficientes, más positivos. Y tenemos que reconocer pues, que, por lo menos en España, no hay políticas sociales valientes de prevención y atención de las agresiones sexuales. Se han hecho cambios importantísimos, pero todavía son insuficientes. Y desde luego, en lo que a mí respecta a la educación sexual, es lamentable que todavía la educación sexual siga siendo una asignatura pendiente. Os invito a reflexionar sobre esto que he dicho y que habléis con vuestros hijos y con vuestras hijas sobre todas estas cosas, largo y tendido, cuantas veces sea necesario. Yo propongo al menos 4 o 5 conversaciones a lo largo del tiempo. En la escuela propongo 2 o 3 sesiones de trabajo solo sobre la pornografía, porque habría más cosas, evidentemente. Y también que, desde luego, los padres y las madres exijan en las escuelas educación sexual obligatoria. Bueno, eso es todo y estoy a vuestra disposición. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, José Luis, por tan interesante tema y agudo tema, porque la pornografía es algo muy socialmente aceptado, ¿no? Absolutamente. La pornografía está completamente normalizado. Está muy normalizado. Por lo tanto, es un problema en el ámbito de la visión entre géneros sobre la distribución del propio ejercicio saludable de la sexualidad. En función de eso abrimos entonces los audios, por favor, para que todas las personas aprovechen que todos los días no tenemos a José Luis aquí para preguntar, ¿no? Yo te diría algo muy, empezando, ¿no? O tomando ventaja, mientras las personas van conectando sus audios, por lo tanto pueden preguntar, dentro de este punto de vista sobre la sexualidad y la pornografía. Yo como mujer migrante me doy cuenta los estereotipos que existen sobre las mujeres latinoamericanas en este caso, ¿no? Que nos tildan por nuestra forma conductual y nuestras representaciones culturales de lo que es la mujer, de lo que es también nuestra forma de vida. Los estereotipos, ¿no? Todavía a la mujer latinoamericana se le sigue viendo como o la facilona, la chica fácil, que es cariñosa y que es fácil embaucar para manipularla sexualmente, o la gran amazona, la fantasía de la mujer como que está en el Amazonas, exuberante, lo exótico. Todavía existe eso en la propia Latinoamérica, pero también en Europa, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿cómo se puede trabajar
el derrumbamiento de estos estereotipos que van a la porno, porque en la porno también está las latinas. Hay una parte entre comillas, mujeres latinas que supuestamente que son latinas, ¿no? ¿Cómo nos recomendarías desde la luz de nuestras prácticas societarias y poder trabajar esos estereotipos que van en contra de la igualdad de la mujer? Bueno, efectivamente tienes razón en el sentido de que todo lo que sea ajeno, digamos, o diferente a lo habitual, a lo europeo, pues siempre da más atracción, más el exotismo, ¿no? Sí. Hay cientos de géneros sobre asiáticas, negras, latinas, es impresionante. Y desde luego hay géneros que tienen mucho éxito. Cuanto más exóticos, mejor, ¿no? Luego también tenemos la idea también de que, por lo menos en Europa, hay muchas mujeres iberoamericanas que vienen a la prostitución, ¿no? Engañadas, y también la cultura de los bailes, del reggaetón, de pues, la samba, en fin, todo tipo de bailes, como que esta mujer está un poco siempre moviéndose, exhibiéndose, siendo sexy, ¿no? Son mitos, son estereotipos que resulta muy difícil combatirlos, muchísimo, pero que, claro, habría que hacerlo. ¿Cómo? Pues no tenemos otra que la educación, que la integración, que niños y niñas de diferentes culturas estén en la misma clase y se den cuenta de que son todos iguales, que tienen sangre todos, que tienen una apariencia externa un poquito diferente, la tez de la piel, pero poco más, poco más. El resto somos iguales. Pero hay que trabajarlo. Yo creo que la educación es el camino para desmontar esos estereotipos, esas creencias erróneas que hacen mucho daño. ¿No? No veo otra. Hubo en España una asignatura, Educación para la Convivencia, que desapareció. Algo de eso habría que hacer. Venimos proponiéndolo desde hace tiempo, pero no es fácil. Aquí no sé qué pasa, que no hay manera de... Pero una asignatura, por ejemplo, obligatoria de educación para la convivencia, que pudiera trabajar a fondo en las clases, en las escuelas, en los institutos, todo esto sería muy interesante. Sí. ¿Hay alguna otra persona que quiera establecer, preguntar lo que queráis? Aprovechad, que soy bastante. Y yo quería hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Soy Jennifer. Te quería preguntar en relación a este programa o plan educativo que mencionás, sobre todo en las casas, ¿cómo o qué tips o cómo abordaríamos esto con los jóvenes o con los niños en casa, digamos? Bueno, cuanto antes mejor. Yo pienso, fíjate, que la educación sexual empieza en el momento que un niño o una niña nace, ¿no? Porque sus ojos ya están abiertos al mundo y ya aprenden todo lo que ven. A veces pensamos que la educación sexual es responder las preguntas, y eso es importante, pero no es lo único. Y, por ejemplo, en lo que respecta a lo que hemos visto hoy en la conferencia, si un niño pequeño ve que su padre maltrata a su madre, es muy probable que este niño, cuando sea mayor, se le vaya la mano. ¿Vale? Esto es muy importante. Por tanto, lo que los niños observan, ven, sienten, eso es profundamente educativo. Si los padres mantienen una relación igualitaria a la hora de cualquier cosa, de las tareas domésticas, de sus formas de abordar los problemas, de resolver los conflictos, pues estamos dándole un modelo, un ejemplo. Y eso es lo importante. Luego, claro, el niño y la niña, cuando tienen 2, 3 años y empiezan a preguntar cosas, las preguntas sexuales suelen ser de las primeras que hace un niño o una niña. ¿Por qué? Porque el sexo le interesa mucho a todos los niños. Y esto significa que debemos alegrarnos de que esto ocurra, porque significa que el chico y la chica son personas inteligentes, ¿no?
están al loro, les gusta aprender, observan, ven. Si se bañan juntos los padres y las madres y los niños, pues ven que hay diferencias y preguntan, ¿no? Si les respondemos a estas primeras preguntas, que son preguntas que revelan un desarrollo intelectual adecuado y que son básicas, ¿de dónde vine yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pinto aquí? Es una pregunta existencial muy importante. A mí me decían que lo de la cigüeña, ¿no? O que te encuentres bajo una lechuga, ¿no? O tantas tonterías que se han dicho, ¿no? Bueno, pues aparentemente son preguntas tontas, sencillas, pero son muy importantes. Segundo, si contestas a las primeras preguntas, vendrán las siguientes. Si no contestas, no. Hay padres que se quejan de que sus hijos jóvenes no hablan con ellos, pero ¿cómo van a hablar si nunca habéis hablado? Eso es muy difícil, ¿no? Entonces, cuanto antes empecemos, mejor. Responder a todas las preguntas que vayan surgiendo, incluso tú provocar algunas de ellas. En la televisión hay anuncios, hay noticias, todos los días en la prensa, abusos sexuales. Hay muchas excusas para plantear este tema, muchas, todos los días. Por tanto, plantearlos en conversaciones informales, cuando estemos paseando, hablando, contarle cosas de vosotros. Yo cuando era como tú, me pasaba tal cosa. ¿Qué tal? Pueden ir por la calle y ver una pintada, no al aborto. Bueno, pone allí una pintada, ¿no? Es decir, hablar permanentemente, crear un espacio donde haya confianza para que puedan hablar. Y a los 8 años, antes de darle un móvil a un niño, ya teníamos que advertirle de los riesgos que hay en Internet. En España es muy frecuente que se regalen móviles, además móviles caros, ¿no? Con muchas aplicaciones, porque los padres compiten entre ellos a ver quién tiene el móvil más guay, sin instruirles acerca de los riesgos, ¿no? Es como darle las llaves de un Fórmula 1, un coche Fórmula 1 a un chaval de 16 años, sin carnet. Pues es una barbaridad. Diálogo, comunicación, confianza permanentemente y no prohibir, no imponer, porque no funciona. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta. Muy interesante la conversa. Y creo que dispondríamos de unos minutos más, ¿verdad, José? Sí. Le preguntamos a José Luis. Sí. José Luis, una de las cosas a mí me ha llamado mucho la atención es la manada. La situación de las manadas juveniles, en este caso chicos que han violado a chicas jóvenes. ¿Qué piensas de esa situación? A mí me parece terrible. Sí. Bueno, yo creo que siempre han existido, lamentablemente, esos comportamientos, ¿eh? Hay culturas, por ejemplo, en India o incluso en México, que, bueno, pues, hay noticias espeluznantes, ¿no? Lo que ocurre quizá ahora, sabemos más, ¿eh? Se divulgan más, se visibilizan más, ¿no? No lo sé, yo no sabría decirte si antes había más o menos que ahora, no lo sé. Pero ahora tenemos un elemento novedoso, que es el cine porno y el subir la fechoría a Internet. Son dos cosas novedosas que yo creo que podrían contribuir a explicar esto, ¿no? El cine porno, ¿por qué? Pues porque las películas que más se ven son los gangbang, los bukkak, son los grupos de jóvenes que están con una mujer. Hay grupos de hasta 100 personas, 100 chicos que tienen relaciones sexuales con una mujer, hay una felación, luego penetración, la chica le hace una felación final y con el semen de la boca lo pone en una copa y así los 100 y al final se bebe la copa entera ella. Y según cuenta, y según dice, según parece, le encanta y a los chicos también.
Esta es una práctica originalmente de Japón, ¿no? Y luego tenemos el ganbang, que son 3, 4, 5 con una chica, ¿no? Son modelos muy frecuentes en el porno. Con lo cual, el trasvase, como he explicado antes, es fácil, ¿no? Si eso da gusto y se puede hacer y a las chicas les encanta, pues vamos a hacerlo, ¿no? Le emborrachamos o le damos algún producto para que la cosa sea más fácil. Y luego está el atractivo de subirlo a Internet. Ese es un elemento también que a mí me parece que es muy importante, ¿no? Ufanos, ¿no? Hemos conseguido, ¿no? Hemos hecho tal cosa, ¿no? Y luego, por supuesto, el grupo de alguna forma permite, ¿eh? Hay una ley, unas normas en el grupo que contribuyen a que todo el mundo se comprometa a hacerlo, ¿eh? Que no haya ninguno que proteste ni que denuncie, porque, en fin, porque hay que... La cuadrilla, la pandilla es determinante. Tiene unas leyes que también contribuyen a ello. Por tanto, yo creo que, no sé si ahora hay más que antes, pero desde luego el hecho de que haya pornografía violenta, que ese tipo de prácticas y de conductas sexuales sean las más vistas y que luego el incentivo de subirlo a Internet y ganar popularidad, porque Internet tiene cosas buenas, como dije al principio, pero esto de los likes y los seguidores es una droga impresionante, que está estudiada, evidentemente, ¿no? Y que los que han diseñado las plataformas y las aplicaciones lo saben perfectamente. Y eso engancha, eso engancha. Entonces, Instagram está lleno, o TikTok, de chavalas, chicas sobre todo, que se exhiben y hacen cosas cada vez más al límite para ganar seguidores, para tener like. Y fijaos que hay una aplicación que se llama OnlyFans, que eso lo pagan. Hay chicas que se ganan su dinero y en lugar de ponerse en Instagram, que no ganan nada, solamente un corazoncito, se ponen en OnlyFans y ganan dinero. Y además lo venden como... Esa es la pornografía del futuro. Además, yo anticipo que en el futuro vamos a tener una pornografía a la carta. Podemos ver una violación de un niño en Filipinas en tiempo real o una relación sexual en grupo en India o en México, en tiempo real, y podemos incluso interactuar con los agresores diciéndole haz esto o haz lo otro. Esto, junto con OnlyFans, yo creo que va a ser un poco el futuro de la pornografía, lamentablemente, porque es que no tiene ningún freno. No hay ningún freno para la pornografía. Población sin discapacidad. Ya tenemos muchos problemas. En chicos y chicas con discapacidad, multiplícalo por 2 o por 4. Por ejemplo, los abusos sexuales son el doble de frecuentes que en personas sin discapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estos chicos están muy discriminados, en algunos casos desatendidos, y son objeto de abuso, porque muchos de ellos no tienen la capacidad de comunicar que soy abusado. Pero en mis libros yo propongo también una educación sexual para estos chicos y chicas, para sus padres, para que les capaciten, que les enseñen qué es un abuso sexual, quiénes suelen abusar sexualmente de ellos, qué hay que hacer cuando hay un abuso y enseñarles las diferentes zonas corporales, quién puede tocarlos y quién no, qué hay que hacer cuando alguien que es un desconocido o es conocido, pero que tú no quieres que te lo haga. Esto también hay que hacerlo en educación sexual. Lo tiene muy complicado ellos, lo tiene muy complicado porque es un colectivo abandonado en este tema, ¿no? Y los padres están absolutamente preocupados. La mayor preocupación de los padres que tienen hijas, sobre todo hijas con discapacidad, es que no dejen embarazada a mi hija, que no abusen de ella, que no le hagan un contagio sexual. Y con el fin de evitar esto, lo que hacen es convertirse en policías. Están todo el día controlando a estos chicos y chicas. Y esta no es la solución. Está bien que lo controlen, pero tenemos que capacitar, tenemos que enseñarles también, cada uno a su nivel, cada uno según su capacidad, a
conocer unos hechos mínimos, unos conocimientos mínimos. Claro que si el chico es tiene una grave discapacidad, o repito, o autista o tiene problemas en el lenguaje, el problema se acrecienta, evidentemente. Pero hay un grupo de chicos y chicas muy numeroso que están en el límite, se llaman borderline, con una discapacidad media alta. Bueno, pues esos son susceptibles de ser integrados y de que reciban una buena educación sexual. Vale, por aquí en el chat colocó Altagracia Castrejón, excelente ponencia, José Luis, y Katy Matos también escribió, excelente presentación, muchas gracias. Si hay otra pregunta. Sí, quisiera preguntar, bueno, más que preguntar es un comentario. Sí, muchas gracias y felicidades, José Luis. Vale, encantado. Mi nombre es Katis, ¿sí? Yo tengo un niño tiene 13 años, está en segundo de la ESO. Entonces, hay veces que viene con comentarios de sus compañeros y compañeras en donde estas niñas son las que le vienen encima. Entonces, él mismo se siente y me pregunta cómo le contesto, en donde las niñas son quienes le escriben las cartas. Entonces, de alguna manera, yo soy las personas que piensan que para el sexo hay un tiempo. Entonces, yo le comento a él que cuando él tenga su momento, ya le vendrá. O sea, no tiene por qué acelerarse. Pero a veces que me dice, ¿cómo lo hago, mami? ¿Qué le contesto, mami? Porque le escriben cartas, le insinúan, le lamen el cuello. O sea, son niñas de su edad, pero ¿cómo lo acosan? Pero es que lo que me extraña es que él me cuenta que esa niña dentro de la misma clase llega diciendo cómo se estuvo masturbando. Con los profesores al frente. Dice, pero no puede ser. Yo le digo, mijo, pero no puede ser en la clase. Dice, sí, mami. En la misma clase la niña cuenta, llega con sus caricaturas de porno y a mí me extraña un montón estas cosas. Entonces, yo me corto bastante para decirle, como le digo, no te juntes. No. O sea, y me gusta, yo le digo, de alguna manera como que le dejo que él sea quien tome la decisión. Pero hay veces que me siento impotente, ¿no? Con este tipo de compañeros. Sí. ¿Sí? Lo que planteas, fíjate, es un reflejo de la realidad actual. Esto es lo que yo llamo niños pornográficos, que están reproduciendo a los 10, 12, 13 años conductas que hace una generación se daban mucho más adelante. Entonces, eso hay que abordarlo en algún momento. En las escuelas tienen que algún día plantearse esto, porque cada vez son más precoces en todo. Pero bueno, si hemos dicho que no se puede imponer, que un hombre no puede imponer nada a una mujer, lo mismo al revés. Ninguna mujer debe imponer nada a un hombre. Y entonces tenemos que ser igualitarios en ese sentido, ¿no? Sabemos, ya lo he dicho en mi conferencia, que hay chicas que están reproduciendo los modelos del varón y repiten los mismos comportamientos, ¿no? De abuso y de presión, ¿no? Entonces hay que tener valor para afrontar esas imposiciones y decir, oye, yo no quiero, por las razones que tú consideres oportunas, díselo a tu hijo, ¿no? Por razones éticas, morales, por las que tú quieras, ¿no? Pero no quiero hacer esto. Respeta mi punto de vista, mi opinión, por las razones, repito, que tú consideres. Cada padre tendrá las suyas, ¿no? Pero es bueno que tengan esa fuerza, esa capacidad, esa asertividad que decimos nosotros para afrontar cualquier tipo de demanda que no desea. Nadie tiene que imponer nada. Y, por supuesto, los padres de esas niñas deberían advertirle también que no tiene ningún derecho a imponer a ningún niño nada.
Pero bueno, este es el futuro que tenemos, ¿eh? Es verdad que hay un grupo de niñas, sobre todo de adolescentes, muy bravas, que están imponiendo y están reproduciendo el modelo masculino con todas sus consecuencias. Gracias. Blanca Portilla escribe: muchas gracias por transmitir su conocimiento. Maravillosa presentación. Tengo un problema con el micro, no puedo hablar. Puedes escribir la pregunta, Blanca, en el chat y yo se la leo al ponente. Sí. También solicité el audio para Blanca. Ya Blanca puede hablar. Sí, Blanca, ahí tiene el audio sí. abierto, pero igual dice que tiene un problema, puede ser. Sí, yo también diría en el caso del joven, primero el referente a nivel de la formación sexual es la familia, en primer nivel, y el segundo, la escuela, ¿no? Las instituciones. Yo creo que sería sentarse a conversar y hablar, porque tiene que ver con un tema del ejercicio de la igualdad y también de los derechos, ¿no? Cualquier joven, cualquier chico o chica puede decir no, tiene el derecho de decir no. Y el límite, establecer los valores como parte del decir no, el derecho a decir no me gusta, no quiero, o te has equivocado. Yo creo que hay que sentarse con los jóvenes, ¿no? La familia por un lado, la participación de la familia, pero las instituciones también, la formación de esos docentes sobre la sexualidad. Un docente de matemática, un docente de filosofía, de biología, también tiene que abordar la temática, no solamente el ámbito fisiológico del ejercicio de lo sexual, sino la sexualidad como tal. Yo creo que hay una labor y un reto en el siglo XXI de todas las instituciones públicas, como la escuela. La escuela tiene que convertirse también en un camino de socialización para el nuevo sujeto social. Y hay un papel importante a nivel mundial de la escuela. No se puede seguir dando clase como en el siglo XIX. Si existe el Internet y la aplicación de la nueva tecnología, también puede ser para construir otros idearios y construir otras formas de relacionamiento positivos, ¿no? Blanca escribió, digamos que mi pregunta dentro de la pornografía, digamos que hay subgéneros, pero lo que no me queda claro es lo del tema de la webcam con chicas. Supongo que ese ejercicio es más una actividad de prostitución virtual, ¿verdad? Sí, es una forma de prostitución o una antesala de la prostitución. Esto, por ejemplo, en algunos países sudamericanos está muy extendido. Por ejemplo, en Colombia hay miles de chicas que han visto pues, una forma de ganarse la vida aquí. Y entonces es muy sencillo, con su móvil y en su habitación se inscribe en una plataforma, hay un catálogo inmenso de mujeres de todo el mundo, de todos los colores, razas, edades, y entonces otros hombres de cualquier lugar del mundo pueden pedir cosas. Y entonces, bueno, pues que te desnudes, que te masturbes, que hagas no sé qué. Es una prostitución, digamos, muy frecuente, porque luego quedan o pueden quedar, ¿no? Es cuestión de dinero. Algunas no, pero en algunos casos el siguiente paso es la prostitución. Y bueno, hay gente que interpreta esto también como una forma de prostituirse, ¿no? Yo te doy dinero a cambio de que hagas cosas para mí. Andrea tiene abierto el micrófono y se escucha todo. Cierran el micrófono si no van a hacer una pregunta. Yo creo que no se ha dado cuenta, Arel, o cierra. Sí. Y
Por lo tanto, José Luis, alguna palabra de esperanza. Dinos algo Bueno, con la la generación que esperanza viene. es que cada cual en su casa, en su familia, pues no repita los errores que generaciones anteriores han repetido, ¿no? Que hablen, que no cuesta nada hablar, que es gratis, que es necesario, que estamos dando un ejemplo a nuestros hijos de cómo hay que hacer las cosas, para que ellos a su vez cuando sean adultos lo hagan, ¿no? Entonces, somos un modelo educativo muy importante, los padres, el más importante. Nuestro comportamiento es el que va a servirle a él de guía, ¿no? Y aunque nuestros hijos nos llamen dinosaurios y nos digan cosas, insistir siempre porque algo queda siempre. Qué bueno. Bueno, yo creo que ya vamos a cerrar, no hay más preguntas ni aportes. Le damos las Perfecto. gracias a José Luis por el Ha sido un placer tiempo. y encantadísimo. Sí, bueno. Gracias por el tiempo, José Luis, por la dedicación y también gracias a todas las compañeras y no sé si compañeros hay algún hombre que participó y que estén pendientes de los próximos foros porque vamos a seguir con el ciclo formativo. Pues muchas gracias. Sí. ¿Te ibas a decir algo de cierre, Arel? Sí, bueno, de verdad, muchas gracias, José Luis, de manera altruista y profesional nos has explicado todos los puntos y que queda mucho por hacer, ¿no? Para construir estas visiones, porque existen muchas visiones de la sexualidad. Bueno, seguimos adelante. Muchas gracias a todos por compartir. Y bueno, y seguimos adelante para Muy bien. finalizar. Sí. Hasta pronto. Muchas gracias a todas. Sí, Adiós, igualmente. gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.